Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Sean bienvenidos a esta primera clase que vamos a tener de nuestro segundo trimestre académico. Como ya les había comentado a inicio de semana en el mensajito que les dejé en el grupo, yo el día de hoy tengo unas citas médicas con especialistas, ¿sí? En la mañana, y por eso no vamos a tener el encuentro sincrónico. Sin embargo, les voy a dejar la grabación de la clase por medio de un enlace de YouTube para que lo vean tipo video, ¿sí? Y puedan acceder a la explicación que voy a hacer sobre nuestro primer trabajo para el segundo trimestre. Bueno, entonces cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, me la pueden hacer por medio de los canales que tenemos activados como tal para nuestros encuentros, como lo son pues el correo institucional, la plataforma del colegio, la institucional, y también por medio de mi WhatsApp. Bueno, para aquellas personas que no se han puesto al día conmigo todavía en los trabajos de primer periodo, recuerden que el plazo está el día de mañana para presentar lo que me deban. Entonces, aún les queda pues eh, tiempito para que se pongan al día conmigo. Y pues nada, voy a entonces a compartirles la pantalla para que comencemos con la explicación de la guía. Listo. Entonces, como lo pueden ver, acá dice que es la guía de ciencias sociales, cuyo nombre es Inicio de la Edad Media y Actualidad del Continente Europeo. Acá les dejo escrito mi correo institucional para quienes no lo tengan y puedan enviar allí sus trabajos. Dice que la fecha de envío de esta guía es julio 8, o sea, el día de hoy, ¿sí? Y la fecha de entrega como tal es máximo el día viernes 23 de julio, ¿listo? Vamos a dejar 2 semanas larguitas para la presentación de la guía. Sean bienvenidos a este segundo trimestre académico, donde espero seguir construyendo de la mano de todos ustedes un proceso educativo fructífero y de provecho para todos. En esta primera guía de segundo trimestre veremos el inicio de la Edad Media, sus características y la actualidad del continente europeo. Vuelvo y reitero cuál es mi correo institucional, lo dejo acá, y lo mismo el número de WhatsApp. Entonces, lea con atención la siguiente información. Chicos y chicas, es importante, yo se los he repetido siempre, pero no sobra decirlo y se los voy a seguir repitiendo. No tienen necesidad de buscar nada en internet, ¿listo? Para eso es que yo dejo estas guías con la información ya suministrada. Entonces, ustedes lo que deben hacer es leer con atención la información que está en la guía y allí con la información que tienen van a resolver los puntos. ¿Listo? No tienen necesidad de ir a internet ni de consultar en otro lado porque la información ya está en la guía. ¿Listo? Lo mismo que si yo les digo a ustedes que escriban con sus propias palabras, que den su opinión, etcétera, es lo que ustedes piensan y opinan. Hay personas que me bajan las cosas de internet, cortan y pegan en las guías y yo eso me doy cuenta y esa no es la idea. Yo lo que necesito es que ustedes analicen y tengan una construcción crítica de los contenidos que les estoy dando. Bueno, entonces, por favor, si yo les pido que me hagan un análisis, que me den su opinión, que me digan qué les parece algo relacionado con algún tema que yo les estoy colocando es para que ustedes lo hagan con sus propias palabras y no que me corten y me peguen cosas de internet. Bueno, entonces para que lo tengan muy claro porque eso pues da a entender que no se está haciendo pues el ejercicio de la manera adecuada y pues no van a tener una buena calificación, bueno, en el trabajo como tal. Entonces, bueno, resulta que la Edad Media, como ya lo habíamos visto desde las clases pasadas, es un periodo de la historia que abarca 10 siglos. Inicia aproximadamente en el siglo V, sobre el año 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ¿sí?
y finaliza para Europa, ¿sí? La Edad Media es un periodo histórico de la civilización occidental, pero que se atribuye particularmente al viejo mundo, en este caso al europeo, ¿sí? Y finaliza sobre el año 1492 con el llamado descubrimiento del continente americano, o también podemos señalarlo en el año 1453 con la caída del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, ¿vale? Pero la fecha que nosotros más vamos a tener en cuenta es 1492, esta que sale acá, que es la que en realidad nos interesa a nosotros, porque como tal marca el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento por un hecho muy importante como lo fue el mal llamado descubrimiento de América. ¿Por qué mal llamado? Porque resulta que los españoles o Cristóbal Colón y su tripulación no descubrió o no eh, fueron los primeros habitantes de nuestro continente, sino que aquí ya habían indígenas. Y antes de Cristóbal Colón ya habían venido otros exploradores, como lo fueron los vikingos, ¿sí? Y los mongoles, sobre el siglo primero después de Cristo, el siglo primero y el siglo segundo. Entonces, por esa razón es que no es correcto llamarlo descubrimiento, sino simplemente lo vamos a llamar la colonización de América. Bueno, entonces, digamos que ese hecho como tal ayudó a que ese periodo de la historia que conocemos como la Edad Media eh, finalizara, ¿sí? Ya más adelante nos vamos a dar cuenta de lo bueno y lo malo que tuvo la Edad Media, ¿sí? Para el desarrollo de la cultura occidental y en definitiva dio paso a un muy buen periodo, como su nombre lo indica, que es el Renacimiento. ¿Listo? Y con eso, mucha de la hegemonía del poder y el dominio que tuvo Europa en el resto del mundo a partir del año 1492. Entonces, eso es la Edad Media. La Edad Media también se caracteriza porque, eh, porque, perdón, me perdí un poquito acá, ya, fue un periodo que también se conoce con el nombre de oscurantismo, ¿sí? Porque resulta que a las personas se les condicionó a limitar mucho sus libertades. Más que todo en todo lo que tiene que ver con el pensamiento y la cuestión religiosa. Recuerden que el cristianismo fue una de las causas por las cuales cae el Imperio Romano de Occidente y el cristianismo pasa a ser la religión oficial de la mayoría de los imperios europeos de la época. Por lo tanto, todas aquellas religiones que no fueran afines al cristianismo, que no fueran el cristianismo católico como tal, no eran bien vistas y no eran aceptadas. Entonces empezó a haber persecución, y toda esta cuestión alrededor de las creencias de las personas y por eso se le conoce también con el nombre de oscurantismo a esta época. Mm, a nivel económico, uno de los cambios más importantes que tiene la Edad Media es que económicamente se sustituye el modelo de producción esclavista y se cambia por un modelo de producción feudal, que se conoce con el nombre de feudalismo, y es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase. A nivel social, desaparece la ciudadanía romana y la definición de los estamentos medievales, que es como la pirámide social. Un estamento es como las clases sociales, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver la próxima clase. A nivel político, hubo una descomposición de las estructuras centralizadas romanas y se empezó a descentralizar ese poder que se concentraba en lo que se conocía como el Imperio Romano de Occidente y como ya lo habíamos visto en nuestra última guía, esos pueblos bárbaros, como lo fueron los visigodos, los ostrogodos, los germanos, ¿cierto? Eh, comienzan como tal a tener poder aparte en cada uno de los territorios. Y a nivel ideológico y cultural, se sustituye la cultura clásica de Grecia y Roma, lo que conocemos como el pensamiento clásico, por el teocentrismo cristiano o musulmán, que es teo significa Dios, ¿listo? Y centrismo, pues el centro, entonces teocentrismo es que se pone a Dios
en el centro de la vida de las personas, ¿sí? Y de las sociedades y de la cultura, como ya les había dicho. Hay un imperio que también vamos a ver sobre el final del segundo trimestre, que es el imperio islámico o el imperio musulmán, y ahí adentraremos un poquitico pues más en esa temática del tema del Islam. Bueno, ¿qué periodos abarca la Edad Media? La Edad Media abarca tres etapas o tres periodos distintos, los cuales son la temprana Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media. Bueno, entonces, en cuanto a esa temprana Edad Media, podemos decir que comienza a finales del siglo V, o sea, sobre el año 476 después de Cristo, y va hasta el fin del siglo VIII. Se caracterizó por la fusión de las culturas germánicas y la latina, ¿sí? Es decir, lo que hoy en día es Alemania con la cultura greco-romana o la cultura latina. Desde el punto de vista político, se produce la desintegración del Imperio Romano de Occidente eh, y también vemos que ahí está el auge y el esplendor de un imperio que también vamos a ver que se llama el Imperio Carolingio. En la economía se pasa de la producción esclavista, que era clásica pues del sistema romano, a la economía del sistema feudal, ¿sí? Que va a caracterizar la Alta Edad Media. Entonces, en la Alta Edad Media, como ya lo venía diciendo, es el auge del feudalismo como sistema económico, ¿sí? Y este feudalismo es un sistema económico basado en la mano de obra servil, ¿sí? O de los esclavos y centrada en los señoríos, que es un señorío, hagan cuenta que es como una especie de finca, por llamarlo así. Entonces, esos señoríos estaban a cargo de alguien que se llama el señor feudal, que era como por decirlo así un capataz o un hacendado, cierto que tenía ciertos territorios, terrenos, y unos campesinos y unos siervos a su disposición para hacer productivo como tal ese territorio o ese feudo, ¿vale? Ya la próxima clase vamos a hablar como con más certeza sobre el sistema feudal. Políticamente es un momento de descentralización del poder en el que los reyes tienen muy poco poder efectivo. ¿Cómo así? Existían pues reyes, monarquías, pero en realidad quien definitivamente mandaba era la iglesia. ¿Listo? Particularmente en los territorios católicos y pues en el tema del imperio islámico, pues los califatos. Ya cuando vayamos a hablar del imperio islámico, explicaremos con más precisión qué es este tema de los califatos. Y en la Baja Edad Media podemos ver que es el periodo que inicia sobre el siglo XIII y llega hasta mediados del siglo XV, ¿sí? Que es cuando ya finaliza como tal la Edad Media y se conoce como Baja Edad Media porque es un momento de crisis, por llamarlo así, del sistema feudal y de todo como tal lo que conocemos como la estructura del medioevo. Entonces en ese momento comienza una reapertura de las ciudades y de las actividades comerciales y surge un nuevo grupo social que se llama la burguesía. Esto es supremamente importante y lo vamos a ver sobre el final de periodo porque una de las principales características por las cuales termina también la Edad Media y comienza el Renacimiento es por el surgimiento de esta nueva clase social, ¿sí? Entonces, durante esta Baja Edad Media comienza toda una reapertura y una primera transformación que va a llevar a el inicio del Renacimiento y a la Edad Moderna, ¿sí? Y están los primeros inicios de remotos como tal de lo que va a ser el sistema capitalista. Y el cambio de paradigma económico, ¿cierto? Donde ya la tierra, la agricultura y la mano de obra esclava no paga, dejan de ser el centro de la economía, sino ya vamos a empezar a ver todo lo que es la circulación del dinero y el capital alrededor de las ciudades. Bueno, que es básicamente de lo que trata el sistema capitalista. Entonces, en cuanto al componente histórico, eso es lo que vamos a ver en esta primera guía. En la segunda parte vamos a hablar del componente geográfico y sobre la actualidad económica, política y cultural del continente europeo. Este escrito lo hice yo, ¿sí? Y habla principalmente sobre la actualidad del continente europeo desde el año 2015 hasta este año, ¿sí?
podemos ver que pues Europa es un continente muy importante, ¿cierto? Para el mundo y por eso los ojos del globo o como tal de todos siempre van a dar mirada a lo que sucede en Europa porque muchas de las cuestiones políticas, sociales y económicas que pasan alrededor del mundo tienen su origen allí y nos afecta a todos. Eso se llama como tal la globalización, ¿sí? Y es un sistema que hemos venido viendo pues desde el siglo XX, o sea, desde el siglo pasado hacia acá, eh, que consiste en que todo lo que pasa en cualquier lado del mundo afecta de manera directa o indirecta a nuestro contexto. ¿Vale? Entonces, pues por eso vamos a hablar un poquito acá, en esta parte, sobre cómo está Europa. Entonces, nos dice que básicamente Europa está atravesando pues por una crisis, ¿sí? Una crisis económica particularmente por la subida al poder mundial de potencias como China, Estados Unidos y las economías emergentes, es decir, que están surgiendo con fuerza alrededor del mundo. Entonces, países como Grecia y como España se han visto en crisis económica debido precisamente a la baja como tal en sus monedas y en su economía. Recuerden que estos países hacen parte de la Unión Europea, ¿cierto? Que es ese grupo de 34 países que se agremió en Europa para proteger sus economías y sus fronteras. Entonces, ¿qué pasa cuando estos países, por ejemplo Grecia, entró en una recesión económica? Los demás países de la Unión Europea tuvieron que acudir en auxilio para poder frenar un poco la dramática caída de esa economía que dejó prácticamente en la quiebra al país. ¿Listo? Y España está atravesando pues por un problema similar. Ya cada vez ha venido como saliendo un poco más de ese tema, sin embargo, aún no termina como tal de salir de su crisis económica. Reino Unido se quiere independizar como tal de la Unión Europea, ¿sí? E independizar su moneda. No depender del euro, sino tener una economía sólida basada en la libra esterlina, que es su moneda oficial. ¿Listo? Esto ha causado una fuerte ola de protestas y descontento. ¿Listo? Y también Francia ha atravesado una cierta ola de protestas sociales alrededor de todo lo que tiene que ver con su política interna. ¿Sí? Hay un movimiento llamado los chalecos amarillos que surgió sobre el año 2018 en Francia y precisamente a raíz de eso fue que comenzaron a aparecer lo que llamamos hoy en día a nivel mundial como las primeras líneas, que son esos civiles como tal que se arman para enfrentar a la fuerza pública, ¿sí? de los países y a los gobiernos como tal, ¿sí? Alrededor de las olas de protesta que han venido habiendo. Estas olas de protesta también se han venido dando en Italia, ¿sí? En esos países del sur de Europa, debido a la crisis migratoria de países provenientes del continente africano, ¿sí? Y de Asia Occidental, por el desplazamiento debido a las guerras internas que afrontan esos países, como por ejemplo en Israel, en la Franja de Gaza, ¿cierto? Toda esta ola de personas que ha venido siendo desplazada precisamente por los conflictos que hay en sus países y llegan de manera ilegal a Europa, eh, acrecentando pues esa crisis social y esa crisis de fondo, ¿sí? Que tienen esos países en el sur del continente europeo. Finalmente, aquí, en esta parte de acá, cuando ustedes lean, se van a dar cuenta, ¿sí? Eh, que países como Rusia y Turquía están surgiendo, ¿sí? Y fortaleciendo su poder eh, en Europa y en el mundo. ¿Listo? El presidente de Rusia, que es Vladimir Putin, ¿sí? Es una persona bastante controvertida y polémica por su manera de gobernar. Recordemos que eh, debido al manejo de armas nucleares y toda la cuestión que tienen ellos, también han apoyado ciertas guerras a lo largo pues, de la historia y a lo largo del territorio, ¿verdad?
en el mundo. Entonces, países también como Estados Unidos, que históricamente han sido, por llamarlo así, enemigos naturales con Rusia, también interviene, ¿sí?, de manera política y de manera militar en los conflictos con los países, por ejemplo, de Medio Oriente, y ese tipo de conflictos de características mundiales ha repercutido como tal, no solo a nivel político y económico, sino a nivel cultural. Aquí por último hablamos sobre la crisis del COVID-19, donde Europa ha sido uno de los continentes pues, más afectados debido a que su población en su mayoría es longeva. Eso quiere decir que la mayoría de sus habitantes pues, ya son personas de edad, ¿cierto? Y las olas y rebrotes, tanto como la primera, como la segunda, incluso la tercera ola y las nuevas cepas de este coronavirus han diezmado demasiado la población en países de Europa, especialmente en España y en Italia, ¿sí? Recordemos que el año pasado por ahí en las noticias mostraban las cifras de la cantidad de personas que murieron en ese país y fue demasiado, ¿listo? Y lo mismo, hoy en día siguen pues atravesando una crisis sanitaria debido pues al COVID. Y pues se encuentran saliendo precisamente como tal de esta crisis, ¿no? Por medio de la vacunación que ya está bastante adelantada en este continente. ¿Listo? Entonces, aquí ya vienen las actividades. Dice, con base a la anterior información que ustedes ya debieron haber leído de manera juiciosa, o sea, para hacer la guía, deben leer, ¿sí? Van a desarrollar los siguientes puntos. Primero, con base a la información dada sobre el inicio y las etapas de la Edad Media, van a elaborar un mapa conceptual donde reflejen las características principales de la Edad Media y sus tres divisiones. Y por último, va a mencionar brevemente, o sea, algo muy cortico, que entendió usted con sus propias palabras sobre la Edad Media. Vuelvo y repito, no me bajen nada de internet. El mapa conceptual que deben hacer, nosotros ya en la primera guía del primer periodo ya trabajamos el mapa conceptual, ya sabemos cómo se hace, ¿cierto? Acá vamos a volver a hacer otro con el tema de las etapas de la Edad Media. Yo me voy a dar cuenta enseguida si ustedes me bajaron la información de internet o si se copiaron de un mapa que encuentren por ahí en internet y van y me lo pegan a la guía. La idea es que lo hagan ustedes, no me busquen nada porque el ejercicio lo deben hacer usted, no cortar y pegarme cosas que encuentren por ahí en línea. ¿Listo? Lo mismo, lo que escriban acerca de qué entienden brevemente sobre la Edad Media. El segundo punto es muy sencillo también. Van a observar estas tres imágenes. ¿Sí? La número 1, la número 2, que es esta que saca en la mitad, y la número 3. Van a observar esas imágenes y después de observarlas van a responder estas tres preguntitas o estos tres puntos de acá. A, ¿cómo puede relacionar cada una de las imágenes, o sea, estas tres imágenes, con la información dada sobre la actualidad del continente europeo? Entonces usted me va a decir en qué se relacionan las tres imágenes de acá con el texto de arriba. B, elabore su propia caricatura donde evidencie la actualidad del continente europeo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Un dibujo tipo caricatura donde mencione cómo ve la actualidad del continente europeo. Y C, va a elaborar un cuadro comparativo entre las condiciones actuales del continente europeo y Colombia. Entonces, ¿qué es un cuadro comparativo? Como su nombre lo indica, van a hacer un cuadro y lo van a partir por la mitad. En la primera parte van a colocar continente europeo y en la otra mitad van a colocar Colombia y van a comparar cómo está la actualidad del continente europeo y cómo es la actualidad de nuestro país, Colombia, en cosas tales como la economía, la política, el tipo, la cuestión sobre la migración, por ejemplo, que nosotros también vemos el fenómeno de la migración acá en nuestro país. Mm, eh, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, también con el COVID, etcétera, como ustedes lo quieran hacer. Y listo, ese es el taller como tal. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, no duden en decírmela. Bueno, estoy presta para ustedes y quedo pendiente. Muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir y hasta luego.